Era una noche oscura y tranquila en el bosque. Como guardabosques, estaba acostumbrado a los sonidos nocturnos de la naturaleza, pero esa noche algo era diferente. Las hojas crujían bajo mis botas con un eco amenazante mientras patrullaba el espeso manto de árboles. La luna se asomaba tímidamente entre las nubes, arrojando sombras retorcidas que parecían tener vida propia. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Me quedé quieto, escuchando atentamente. Los ruidos nocturnos del bosque se habían desvanecido. No había grillos ni sapos. Ni siquiera el viento susurraba entre las hojas. Solo silencio. Un silencio ominoso. Decidí encender mi linterna y apunté hacia el oscuro manto arbóreo que se extendía ante mí. Mis pasos eran cautelosos y mis sentidos alerta. Mientras avanzaba, una figura surgió de entre los árboles. Era una silueta alta y delgada, imposiblemente esbelta. No podía ver su rostro, pero podía sentir su mirada clavándose en mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el miedo se apoderó de mí. Retrocedí, pero la figura se movió conmigo, siempre a la misma distancia, como si estuviera conectada a mis pensamientos. Su respiración, un susurro helado, resonaba en mis oídos. Intenté hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Entonces, la figura comenzó a hablar con una voz sibilante y fría. Guardián del bosque, has perturbado nuestro santuario. Debes pagar el precio. Su voz me heló la sangre. No podía discernir quién o qué era, pero sentía que no pertenecía a este mundo. A medida que retrocedía, caí en una zanja oculta bajo las hojas. Cuando me incorporé, la figura había desaparecido. Pero el bosque seguía en silencio, como si el mundo natural se hubiera retirado ante la presencia de algo inhumano. No pasé otra noche en ese bosque. El encuentro con el ser desconocido me había llenado de un terror que no podía explicar. Nadie creyó mi historia, y mi vida como guardabosques llegó a su fin. Sin embargo, cada vez que escucho historias sobre el bosque, no puedo evitar recordar el escalofrío de aquella noche y preguntarme qué era el acechador en el bosque y qué habría ocurrido si no hubiera escapado. Después de ese aterrador encuentro en el bosque, mi vida cambió por completo. Aunque dejé mi trabajo como guardabosques, no pude deshacerme de la pesadilla que se había convertido en mi compañera constante. Las noches se llenaron de sueños oscuros, en los que la figura esbelta y sin rostro me perseguía incansablemente, susurros helados perforando mis pensamientos. Decidí buscar respuestas. Investigué sobre el bosque y su historia, hablé con los lugareños y busqué relatos similares. Descubrí que, a lo largo de los años, muchas personas habían experimentado encuentros perturbadores en ese mismo lugar. Había quienes hablaban de sombras que se movían en la oscuridad y de voces susurrantes que los incitaban a entrar en lo profundo del bosque. Un anciano del pueblo compartió una historia particularmente inquietante. Hace décadas, se hablaba de un culto oculto que adoraba a seres oscuros en el bosque. Se decía que realizaban rituales secretos y que habían abierto una puerta a dimensiones desconocidas. La figura que yo encontré bien podría haber sido un guardián o un resultado de esos oscuros experimentos. Decidí que necesitaba regresar al bosque, enfrentar mis miedos y encontrar respuestas. Con una linterna y una grabadora, me aventuré de nuevo en ese lugar maldito. Las hojas crujían bajo mis pies mientras avanzaba, y el silencio era igual de espeluznante que antes. Cada sombra parecía cobrar vida, y los susurros del viento me ponían los pelos de punta. Finalmente, lo vi. La figura se materializó entre los árboles, su mirada vacía fija en mí. Con voz temblorosa, le pregunté, ¿quién eres? ¿Por qué me persigues? La figura emitió un sonido gutural y comenzó a desvanecerse. Antes de desaparecer por completo, escuché una respuesta, guardián de la naturaleza. No te temo. Pero tú debes temer lo que has perturbado. Y con eso, se desvaneció en la oscuridad. Aunque no obtuve todas las respuestas que buscaba, el encuentro me dejó claro que había cosas en el mundo que escapan a nuestra comprensión.
Desde ese día, aprendí a respetar la naturaleza y a no perturbar lo que no entendía. El bosque, una vez mi lugar de trabajo, se convirtió en un recordatorio constante de lo frágiles que somos ante lo desconocido.